Información en vivo desde Palacio de Gobierno. Guido Bellido da una conferencia de prensa. Escuchemos. A todo el pueblo peruano, a todos los hermanos que nos han permitido poder llegar a este lugar. Y también desde aquí saludar al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por habernos dado esta oportunidad y dar la posibilidad de poder trabajar por nuestro país. En el tiempo que hemos estado, siempre lo hemos hecho con todo cariño, de todo corazón. Y sobre todo, para todas las personas que se han esforzado en el proceso de campaña, que han hecho real la aspiración que el pueblo por mucho tiempo había esperado. En ese entender, nuestro pueblo es testigo que por encima del poder ejecutivo existen fuerzas y poderes fácticos que gobiernan, presionan, coaccionan, denuncian y persiguen. Así se cambie de presidente, estas fuerzas están aparentemente perpetuas, razón por la cual desde el inicio de no querer reconocer el triunfo electoral de Perú Libre, hasta el propio gobierno han ido entorpeciendo sistemáticamente. Estos poderes fácticos, financieros, empresariales, económicos, tienen capturados los órganos de justicia que, amparados en el eufemismo de la autonomía de poderes, no se someten a las elecciones y quieren gobernar nuestro país como una organización que criminaliza a todo opositor político. Pero estos poderes no persiguen a la gran corrupción constitucional que saquean nuestra patria. Me refiero a los contratos lesivos al Estado, prefieren hacerse de la vista gorda. Esta es la razón del por qué la renegociación del contrato ley con el cual el consorcio Camisea marca el punto de quiebre entre un Estado entreguista, privatizador e individualista y uno nuevo que debiera ser rescatista, solidario, humanista y soberano. Los integrantes del consorcio iban a tener hoy la primera reunión con nosotros y están dispuestos a conversar dentro del marco legal, pues el artículo 62 de la Constitución Política del Perú permite renegociar el aporte de tributos y un nuevo reparto de ganancias o utilidades siempre que las dos partes estén de acuerdo. Si no fuera así, solo una asamblea constituyente podrá hacerlo. Con la renegociación a favor del Estado, con solo invertir el reparto de utilidades, habríamos triplicado la inversión en la educación, tanto en infraestructura, equipamiento y sueldo para los maestros activos y pensionistas, con lo que el gas de Camisea pasaría a ser el pan de la educación peruana. La educación no dependería de otros recursos más y tendríamos una educación universal, gratuita y de alta calidad en todos los niveles. Quiero agradecer y reiterar mi agradecimiento, mi respeto por la confianza al presidente Pedro Castillo, por haber asumido el cargo y creo haberlo desarrollado con decoro, conforme a las promesas de campaña. Finalmente, hago la invocación al pueblo peruano a lograr el referéndum por la Asamblea Constituyente. De no hacerlo, cualquier presidente seguirá con las manos atadas a los poderes fácticos. Es en ese término, el día de hoy, como es de conocimiento de todos nuestros hermanos, se han tomado las decisiones que corresponden a cada quien en el marco de un Estado donde hay normas y leyes.
Estamos a vuestra disponibilidad, señores periodistas, de poder responder las preguntas que vean por conveniente y sean necesarias. Muchas gracias. Exitosa. Muy bien, empezamos entonces la ronda de preguntas. Bien, de esta manera entonces concluye la conferencia de prensa del señor Guido Bellido. A continuación se dará la rueda de preguntas de los diferentes medios de comunicación que han ingresado hasta la presidencia del Consejo de Ministros para que justamente se pueda escuchar el pronunciamiento del que ya es renunciante al premierato, a la presidencia del Consejo de Ministros, Guido Bellido, tras semanas de diversos cuestionamientos y de diversas opiniones al frente de la presidencia del Consejo de Ministros. Ahora mismo empieza ya la rueda de preguntas. El audio que se le ha asignado para algunos medios de comunicación tiene cierta dificultad, es por ello que no se puede escuchar, pero ya vamos a estar atentos a lo que va ahora mismo los colegas preguntarle al señor Guido Bellido. Exitosa. La pregunta sería, ¿cuál considera usted que ha sido el error cometido en su gestión como primer ministro para que tengamos este desenlace como el primer gabinete caído de la gestión del señor Pedro Castillo? Si es que usted haría un mea culpa. A continuación pregunta Juan Carlos Portilla. Bien, al parecer va a repetirse la manera de la última conferencia, que es que se acumulan las preguntas y al final responde en bloque. Sin embargo, se le va a hacer el pedido también de poder responder respuesta a cada pregunta. Escuchemos lo que los colegas están consultándole al señor Guido Bellido. Y señala que esos poderes fácticos están unidos a la gran corrupción. En el contexto de su salida, ¿quiere decir que la renegociación que usted estaba impulsando ha sido una de las causas de su salida? Es decir, el presidente Castillo no, está, en paralelo con el discurso de usted de que quiere ir a la renegociación del contrato y por eso lo están sacando del cargo, Premier. Gracias. A continuación, pregunta Kenneth Vargas, de Huila. Bien, de esta manera entonces es como se continúa desarrollando la rueda de preguntas en presidencia del Consejo de Ministros. Escuchemos. Conocer a través de un portal periodístico. En ellos se puede leer al señor Vladimir Cerrón, que él asegura que hubo una votación interna dentro de la PCM. Él menciona que hubieron 6 congresistas a favor y 3 en contra respecto al decreto supremo supuestamente para incinerar a Abimael Guzmán. Le pregunto, ¿qué pasó? Porque un gran sector de la población piensa que usted ha mentido en realidad a partir de que se lea a Vladimir Cerrón confirmar esto. Usted semanas atrás dijo que no hubo ninguna votación sobre la incineración. Gracias. A continuación pregunta Bien. Julio Fernández. Continúa entonces la rueda de preguntas al jefe de gabinete Guido Bellido. Escuchemos. Si es que usted ha logrado conversar con el presidente de la República en los momentos previos a que se dé el mensaje de la nación, ¿cuál es el cariz que hay entre ustedes dos y también cuál es la posición de la bancada de Perú Libre? Usted ha indicado de que desde la arena del legislativo es donde ahora se mudarían algunas de las iniciativas que usted ha venido presentando. ¿Esto va a ser así? ¿Se va a dar de esta manera? Gracias. Muchas gracias. A continuación pregunta Iván Escudero, de Exitosa. Ministro, ¿qué tal, señor Bellido? Muy buenas tardes, Iván Escudero de Exitosa. Para consultarle si usted cree, en todo caso, que jugó en contra del señor Castillo, siguiendo esa línea radical del señor Vladimir Cerrón, de este ideario de Perú Libre, y si considera que con su salida lo que se viene es una ruptura en la bancada en el Congreso de Perú Libre. Y si me permite, señor Bellido, ¿qué sería o cuál sería el mensaje para aquellas personas que a usted lo responsabilizan de esta inestabilidad política y que ha repercutido duramente en el día a día de los peruanos? Muchas gracias, señor Bellido. Exitosa. Gracias. A continuación pregunta Karenina Bayona, de Perú 21. ¿Cómo le va, señor congresista, exministro? Karenina Bayona, de Perú 21. ¿Qué cambió hace 2 días que usted estaba en la región Cusco dando promesas? Bien, se le consulta ahora respecto a lo que se ha venido trabajando a nivel del corredor minero en el Cusco.
y si eso se verá o no paralizado respecto a ello, y también se le consulta sobre lo que generó esta entrevista que dio el señor Torres para Exitosa respecto a la confianza y si considera de que él desautorizó al ministro de Justicia Aníbal Torres al decir que esto aún no era una decisión de gobierno y que se iba a evaluar. Este punto en realidad marcó la agenda luego de esta entrevista para Exitosa, y en esta conferencia se le consulta justamente sobre ello. Escuchemos entonces cómo se está desarrollando esta conferencia a través de esta cobertura de Exitosa en Lima 95.5 en la FM. Continuemos escuchando la pregunta de los colegas de diversos medios de comunicación. Buenas tardes, señor Bellido. Quería saber si nos podía confirmar si con usted salen también otros ministros. Quería saber si Ver Maraví iba a salir de trabajo, si el señor Ayala salía de Defensa. Se habla también del señor Ciro Gálvez de Cultura y se sea como su reemplazante la señora Mirta Vázquez. Si nos podía confirmar esos datos, por favor. Gracias. A continuación pregunta María Díaz. Bien. Entonces así se desarrolla esta conferencia de prensa desde la presidencia del Consejo de Ministros. Durante el discurso del mensaje de la nación del presidente, él menciona el Perú ante cualquier partido, sobre cualquier partido. Esto sería prácticamente un anuncio de la ruptura de Perú Libre con el presidente. Serían ya indicios confirmados prácticamente de la división del partido. Y por otro lado, justamente ratificar la consulta de mis compañeros, ¿habría alguna mea culpa acerca de usted al renunciar al cargo? Sería confirmar prácticamente un cúmulo de errores que ha cometido usted en su cargo. Gracias. A continuación pregunta Smith Quispe de Caretas. Buenas tardes, ministro. Estamos en vivo para la revista Caretas. Ministro, queremos conocer también por qué usted sugería a través del chat de la bancada de Perú Libre estas críticas hacia algunos ministros de Estado, incluso también... Bien, se le consulta sobre esta información que sale a través de medios de comunicación, sobre estos mensajes de WhatsApp de un grupo integrado por congresistas de Perú Libre, donde también estaba hasta hace unas horas jefe de gabinete Guido Bellido. En realidad las preguntas van en ese sentido. De esta manera es entonces cómo se está desarrollando esta conferencia de prensa respecto a la renuncia ya de Guido Bellido al cargo de la presidencia del Consejo de Ministros. Es una cobertura de Exitosa. Continuemos escuchando cómo se desarrolla esta conferencia de prensa. El Poder Judicial ha dictado una orden de alejamiento de usted para la señora Patricia Chirinos. Sin embargo, usted ya va a regresar nuevamente a legislar. En todo caso, ¿cómo es que va a ser? La consulta es respecto a lo que hoy se ha difundido y es esta medida de protección que se le otorga a la congresista Chirinos respecto a esta denuncia que hizo de violencia verbal por parte del también congresista Guido Bellido. Es entonces cómo se están acumulando las preguntas para el señor Bellido, que responderá una a una al término de las mismas. De hecho, se repite esta modalidad de conferencia a la última que ofreció, siendo aún jefe del Consejo de Ministros. Estamos escuchando lo que los colegas de diversos medios de comunicación nacional y extranjero le consultan al señor Guido Bellido. Mencionado en la mayor parte de su mensaje, que son los poderes fácticos, como mencionaba mi colega, que quieren gobernar el país. ¿A quiénes se refiere exactamente? Si podría precisar un poco más este tema. Y consultarle también a qué obedeció su renuncia, si es que a usted el presidente Pedro Castillo le ha pedido que renuncie, así como lo han hecho muchos congresistas también en el Parlamento. ¿Cuál fue la principal motivación que tuvo usted para hacer esto? Y después de que hayan aceptado su renuncia, ¿por qué continuó con esta conferencia de prensa? Para dar un último mensaje, como hizo el presidente. Bien, así se está desarrollando entonces esta conferencia de prensa desde la presidencia del Consejo de Ministros, donde el señor Guido Bellido está anotando cada una de las interrogantes que se plantea. Él va a dar respuesta al término de las mismas y está por finalizar la rueda de preguntas por parte de medios de comunicación en esta cobertura de Exitosa tras la caída del primer gabinete
gabinete del gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones. A él las preguntas están siendo orientadas a lo que también ha precisado en su discurso, y es que considera que este anuncio de renegociación respecto al gas de Camisea significó un punto de quiebre para lo que significaba la continuidad respecto a su cargo como presidente del Consejo de Ministros, y también lo que originó la entrevista que diera en Exitosa el ministro de Justicia, Aníbal Torres. Sigamos escuchando las interrogantes de los colegas de los diferentes medios de comunicación. Buenas tardes, ministro. En la carta que se ha hecho pública de su renuncia, usted señala que el presidente le pidió la renuncia. ¿Cuáles fueron estos motivos del pedido de renuncia? Y también menciona los poderes fácticos. ¿Tuvo algo que ver, primero, saber si se realizó la reunión con el consorcio Camisea el día de hoy? No sé si iba a realizar. Y también, usted mencionó lo de la Asamblea Constituyente. ¿Usted, en su regreso al Congreso, va a sumarse al proceso de firmas por la Asamblea Constituyente? Gracias. Muchas gracias. Pregunta, Eric Guerrero. Bien. Finalmente, la pregunta de Canal del Estado, TV Perú. Escuchemos. Ya saber si uno de los motivos de su salida es su apoyo al ministro, bueno, ahora también es ministro, pues suponemos que también ha presentado su carta de renuncia, el ministro Maraví, y también las amenazas de pedido del voto de confianza al Congreso de la República, así que censuraban al cuestionado también es ministro de Trabajo. Gracias. Señor Premier, han sido todas las preguntas. Exitosa. Bien, muchas gracias. Yo les agradezco bastante vuestras preguntas y vamos a responder una por una. En primer lugar, nosotros desde el primer día nos hemos dedicado de lleno a atender, a responder y a cumplir lo que corresponde ser un presidente del Consejo de Ministros. Obviamente en 2 meses no se puede terminar una obra o alguna acción, pero los alcaldes, los gobernadores regionales, todos saben que hemos venido trabajando de cerca. Y la población que nos ha elegido también. Es más, quiero que me dispensen. El día de mañana iba a estar en la región de Tacna, que estaba programado. Nuestros hermanos de Loreto, que también está próximamente. Nuestros hermanos de Cajamarca, nuestros hermanos de Arequipa, que ya estaba programado para ver temas de contaminación ambiental, problemas con las mineras y una serie de hechos. En realidad, mi disculpa a todos ellos por esta situación, por no haber estado con ellos y canalizar sus demandas. Como ustedes podrán entender, este cargo que es de ser presidente del Consejo de Ministros es un cargo muy, podríamos decir, está subordinada a la voluntad del presidente. El presidente, en el momento que toma la decisión, uno tiene que estar dispuesto. Y siempre nuestro cargo a disposición está en la mesa del presidente. Y el presidente la toma la decisión de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a sus criterios políticos que tiene. Uno, cuando asume esta responsabilidad, no puede preguntar de por qué o cómo. Simplemente uno tiene que cumplir todo lo que está enmarcado en la Constitución, en un Estado de Derecho. Entonces, en ese marco, podríamos decir, lo que dice el presidente o el deseo del presidente es una orden para nosotros. Errores, en realidad, eso es
podríamos decir que en macro se puede personificar, pero cuando uno asume estas responsabilidades se puede ver algunos temas que están vinculados a decisiones que se toman en otros espacios de carácter de funcionamiento, por ejemplo, del mismo Ejecutivo, y eso se comparte, ¿no? Pero yo creo que más bien muchos de nuestros hermanos, probablemente el ímpetu que nosotros tenemos de ser coherentes con lo que hemos planteado en la campaña, probablemente hemos puesto mucha pasión. Y en eso creo que con algunos de nuestros hermanos, alguna metáfora que los medios de comunicación han podido tal vez no comprender en la intención y la dimensión, por ahí. Ahora, alguien me pregunta que la renegociación ha sido la causa. Para encontrar las causas de el pedido de nuestro presidente o de la toma de decisión del presidente, habría que ver por ahí. Nosotros no sabemos cuáles son las causas. Lo que nosotros sabemos y tenemos que, el día de hoy el presidente ha solicitado que nosotros presentemos nuestra carta de renuncia. Inmediatamente nosotros hemos cumplido con ese pedido. Respecto a los chats. Exitosa. Esos chats, los que comentan, no sé de qué fuente, dicen cifras o números, lo que sí es, reitero acá, no ha existido ninguna votación, no ha estado en agenda, sino alguien que lo demuestre, es público, o alguien diga que ha estado en agenda. Si no ha estado en agenda, no se ha tocado, no se ha debatido, ni se ha puesto en votación. Ahora, los comentarios, como es un tema político, los comentarios que se generan entre un conjunto de ministros, entre 2 o 3, eso ya escapa a nuestra responsabilidad como presidente del Consejo de Ministros. Entonces yo reitero, y si alguien dice lo contrario, que lo demuestre. Se dice que si seguimos la línea de Vladimir Cerrón, lo que existe, yo por ejemplo hago política desde mi vida estudiantil y probablemente cuando yo hacía política el doctor Vladimir Cerrón, que es nuestro secretario general, estaba por otros lados, también haciendo política. Lo que existe para nosotros es un partido con programa, con un ideario, no son personas. Y el partido está mucho más allá de las personas. Las personas se pueden desviar, las personas pueden perecer en el camino, pero el partido tiene que continuar. Y continúa cuando el partido tiene espíritu, tiene principios, tiene un ideario sólido, que no es una idea fantasiosa o una idea especulativa, sino, más al contrario, es la expresión de la demanda del pueblo. La población ha decidido votar por Perú Libre porque hemos presentado un programa, hemos debatido y discutido en cada lugar un programa. Entonces es un tema distinto. No es que la gente haya votado por personas. Eso es lo general. Lo particular se presenta siempre.
alguien es vecino y ha votado porque es su vecino. O alguien es familiar, ha votado. Pero eso no es la generalidad, eso es lo particular, la particularidad, las excepciones a la regla. Pero en línea está el diario. Porque si no, imagínense, Perú Libre, con un ideario de derecha, ¿ustedes creen que el pueblo hubiera votado? Imposible. Entonces, no se trata de personas, aquí se trata de la aspiración, del sueño de miles y millones de peruanos que hemos venido caminando 200 años. Bien, de esta manera entonces es como se está desarrollando la conferencia de prensa del señor Guido Bellido desde la presidencia del Consejo de Ministros. Una cobertura de Exitosa con información en vivo para Exitosa en Lima, 95.5 en la FM.